mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar un video educativo para niños con música personalizada utilizando inteligencia artificial como ChatGPT y Suno. Asimismo, Canva gratuito para su realización. Paso constante, la letra I es de iguana brillante con su piel de escamas y colores vibrantes. Nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a tamaño personalizado. Voy a ingresar las medidas en unidades de centímetros y en ancho voy a ingresar la medida de 29.7 por un alto de 21 centímetros que equivale a un A4. Creamos un diseño y sobre esta plataforma vamos a realizar la composición. Para iniciar voy a crear un escenario de base, una temática infantil. Para ello me voy a elementos, me voy al buscador, en este caso voy a buscar un parque. Escribo este término, me voy a elementos gráficos. Voy a seleccionar por ejemplo esta, que es una imagen en formato de GIF. Doy clic y voy a acoplar por todo el espacio del recuadro. Una vez listo, prosigo a buscar un nuevo término, en este caso un cielo. Voy a buscar un cielo, de esta manera voy construyendo el escenario. Por ejemplo, en este caso esta voy a seleccionar, amplío por todo el borde, clic derecho, capa, al fondo. Voy a enviar al fondo. Ahora nuevamente prosigo a buscar un elemento adicional, en este caso un arco iris, justo en la sección de elementos gráficos. Voy a seleccionar por ejemplo esta, que es de tipo Illustrator, y voy a acoplar por todo el fondo. Clic derecho de la imagen, capas, mostrar las capas y voy a arrastrar justo en el medio. Se va a ubicar justo en el medio y me va quedando de esta manera ya el escenario. En este caso estoy realizando un video infantil sobre 5 vocales. Me voy a textos, voy a seleccionar una fuente tipográfica de uso gratuito. En este caso voy a tomar esta fuente tipográfica. Voy a proceder a desagrupar. Voy a eliminar este texto que no me va a servir y voy a proceder simplemente a editar. Voy a ampliar el número de texto. Me voy a efectos, contorno y voy a agregarle un grosor de 80 y el color blanco que viene a ser el contorno. Y para el relleno de color voy a seleccionar en este caso los colores que son del arco iris. Control C, Control V, de esta manera voy a proceder a editar, a su vez que voy cambiando también los colores conforme a la base de fondo que viene a ser el arco iris. Y cambiar las letras para finalizar con las 5 vocales. Una vez ya listo, voy a proceder a animar cada letra. Me voy a la sección de animar, despliego hasta el fondo, hasta lo que son la ventana de efectos adicionales. Voy a seleccionar este efecto de serpenteo para que se me dé movimiento a las vocales. Voy a aplicar a las 5 vocales el mismo efecto. Una vez que ya he ingresado los efectos, a continuación voy a ingresar por ejemplo una imagen en formato GIF que viene a ser una imagen en movimiento. Para ello me voy a Giphy, me voy al buscador, en este caso voy a buscar este término de cánticos, puesto que el video se refiere a lo que son música. Clic en stickers y ahí puedo observar que hay múltiples imágenes de dibujos cantando. En este caso voy a seleccionar por ejemplo esta. Para descargar simplemente ustedes se ubican en esta sección, clic en share, que es compartir, clic en el link que me va a generar, copio el link, abro una nueva ventana y voy a pegar el link. Y sobre esta recién voy a dar clic derecho, guardar imagen como. Automáticamente se me guarda en formato GIF. Una vez que ya se guardó en el formato GIF, y bueno, como ustedes observan, ya se me ha descargado el formato GIF, que viene a ser esta imagen en transparente que no tiene fondo, pero sí tiene movimiento. Retorno nuevamente a Canva. Me voy a subidos, subir archivo y voy a adjuntar el GIF que previamente he descargado. Selecciono y abrir. Va cargando el GIF
Una vez que ya has cargado, simplemente dan clic. En este caso voy a minimizar de tal manera que me quede centrado. De esta manera obtengo ya el primer recuadro del video y de este modo voy realizando la composición. Clic en este botón, le doy duplicar y sobre ella voy a eliminar algunos elementos que no me van a servir para continuar la composición. Me voy a quedar con estos elementos. En este caso simplemente voy a ampliar lo que es la base. La vocal A también voy a ampliarlo. Control C, Control V. Voy a modificar. Voy a ingresar el nombre de la ardillita que comienza con la A. Como es educativo, yo voy a mantener la A en grande y la A en formato pequeño del mismo color. Para las demás palabras simplemente voy a agregarle un color. Voy a ingresar en este caso el animalito, la ardilla. Nuevamente voy a recurrir a Giphy y voy a descargar una ardilla en formato de GIF. Realizo el mismo procedimiento anterior para el tema de descarga, puesto que las descargas se han actualizado. Retorno nuevamente a Canva, me voy a subir archivos y adjunto en este caso la ardillita en formato de GIF. Lo ubico de esta manera, voy ampliando y a su vez ubicando en este espacio. De este modo voy realizando la composición. Para proseguir con el siguiente simplemente voy a duplicar, puesto que voy a mantener el mismo formato. Continúo con la E, voy a agregar el término de elefante. Como en la secuencia anterior voy a cambiar de color y mantener igual que la grande el mismo color. Nuevamente voy a recurrir a Giphy, descargo la imagen en GIF de un elefantito y voy a proceder a adjuntarlo en Canva. Subo el archivo, adjunto el elemento GIF. Bajo este formato que ustedes están viendo, voy a realizar el mismo procedimiento hasta terminar lo que son las vocales. Una vez que haya culminado con la composición para todas las vocales, retorno a la parte inicial y lo que voy a hacer es duplicar el primer elemento que he diseñado y lo voy a bajar justo hasta la última parte. Este va a ser mi cierre final. Adicional a ello, voy a proceder nuevamente a duplicar, puesto que voy a agregarle un nuevo cuadro y voy a agrandar lo que son las vocales. A su vez voy a adjuntar las imágenes en GIF que anteriormente ya he utilizado para realizar toda la composición. Para observarlo mucho mejor y continuar con el ingreso del audio, doy clic en esta vista de desplazamiento para observar mucho mejor los fotogramas. Para iniciar con el proceso de composición de la música personalizada, primero voy a crear un prompt que viene a ser un texto personalizado, el cual lo voy a usar con el programa ChatGPT. Créame las letras de una canción sobre las vocales, que contenga una introducción de aprendamos las 5 vocales cantando. Este fragmento se basa en lo que yo he creado anteriormente, que viene a ser este primer recuadro, que viene a ser una introducción de las vocales. En cuanto a la composición, debe incluir la A de ardilla, la E de elefante, la I de iguana, la U de oveja y la U de uva. Esto a raíz de que he agregado, por ejemplo, la ardilla y el elefante para graficar con ejemplos. Lo que ChatGPT me va a crear lo que es el texto de la música personalizada. En este caso simplemente yo le estoy brindando puntos claves para que se guíe y me genere lo que es el texto
Control C del texto, copio el texto, me voy a ChatGPT. Este es el perfil del programa. Simplemente doy clic en este recuadro, clic en Enter una vez que he copiado el texto y automáticamente se me va generando ya la canción. Como ustedes observan, se me está generando ya las letras de las canciones, pero en este caso le está incluyendo otros términos adicionales para que se me genere una composición mucho más desarrollada, teniendo como base los elementos que previamente le he brindado. Y bueno, acá tengo ya lo que son las letras de las canciones. Vamos a analizar, por ejemplo, este primer bloque. Por ejemplo, nos dice lo que son las letras de la canción. Aprendamos las 5 vocales cantando con alegría, las vamos repasando. De la A a la U vamos a jugar. Ven conmigo, es hora de empezar. Yo lo voy a copiar en Word. Voy a eliminar algunos textos de tal manera que la canción me quede simplemente breve y sencilla. Por ejemplo, yo he creado la primera base de diseño para lo que es la imagen, por ejemplo este recuadro de A, E, I, O, U, que viene a ser la introducción. Por lo tanto, me debe brindar la música relacionada con este recuadro. Igual prosigo, por ejemplo, con la siguiente que viene a ser la A. Hay una pequeña canción relacionada con la A. En la tercera, por ejemplo, yo he creado el ejemplo de elefante. En este caso, también el texto se refiere a lo que son la E de elefante. Y así sucesivamente yo puedo hacer el recorte de la música. Ahora, una vez que ya he procesado todos estos datos, ya tengo editado lo que es las letras de las canciones. Me voy al programa de Suno. Previamente me tengo que loguear a una cuenta Gmail. Una vez que ya me haya logueado a una cuenta Gmail, esta es la interfaz de trabajo para crear lo que es la música. Clic en la pestaña de Create. Esta es la zona de creación. Si desean lo pueden traducir al español para que puedan entender mucho mejor. Y bueno, este botón tiene que estar habilitado. Se fijan que quede como está en lo que es la imagen. Y en este otro recuadro voy a ingresar los estilos de música. También posee un tercer recuadro que es para el título de la canción. Ahora simplemente voy a copiar el texto que previamente ya he editado. A continuación, en el estilo de música, como es una música infantil, voy a agregar este término infantil, kids, de niños. En este caso voy a omitir el título y clic en el botón de crear y se me va generando 2 propuestas de música. A continuación hago clic en el primero. Aprendamos las 5 vocales cantando, con alegría las vamos repasando. De la A a la U vamos a jugar. Doy clic en este caso también en la segunda opción. Aprendamos 5 vocales cantando, con alegría las vamos repasando. De la A a la U vamos a jugar. Y para proceder a descargar, doy clic en estos 3 puntos, clic en descargar, clic en audio. Y se me va descargando ya el audio que viene a ser ya la música personalizada. Nuevamente voy a retornar a Canva, subir archivos y voy a subir lo que es la música. Se va guardando ya lo que es la música. A continuación simplemente voy a arrastrar y soltar en esta casilla. Y bueno, para trabajarlo mucho mejor doy clic en duración. La música está iniciando simplemente con los instrumentales. Aprendamos. Por ende yo voy a hacer un corte hasta el inicio de lo que es la canción y arrastro hasta la parte inicial. Nuevamente compruebo que efectivamente está iniciando desde el punto que viene a ser la canción. Aprendamos 5 vocales cantando, con alegría las vamos repasando. De la A la U vamos a jugar. La letra A es de... Verifico que esta canción termine hasta el primer bloque. Voy a arrastrar hasta donde termine el primer bloque.
Aprendamos 5 vocales cantando, con alegría las vamos repasando. De la A la U vamos a jugar. La letra A es de ardilla traviesa, que salta y corre siempre con sorpresa. La A es genial, vamos a cantar. Vuelvo a comprobar que efectivamente es correcto y voy a proseguir con el siguiente. Por ejemplo, ya está comenzando la música de la A. Es ahí donde termina lo que es la música de la A. A cantar. La letra E es de elefante errante, con su trompa larga y paso constante. Canta la E. Y así sucesivamente voy ampliando lo que son los fragmentos de imagen que he insertado, que concuerden a la par con lo que es el audio. Verifico que todo esté ok con la música. Ahora me voy a archivo, clic en descargar. En tipo de archivo despliego voy a seleccionar video para MP4 y verifico que todas las páginas estén en check. Efectivamente, clic en listo y clic en descargar. Se me va descargando ya lo que es el video. Aprendamos 5 vocales cantando, con alegría las vamos repasando. De la A la U vamos a jugar. La letra A es de ardilla traviesa, que salta y corre siempre con sorpresa. La A es genial, vamos a cantar. Espero que les haya gustado, lo pongan en práctica. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.